En el episodio de hoy, nos sumergimos en 5 historias en las que los animales se vengaron de los cazadores. Desde un adinerado gerente petrolero que subestimó a un león herido en Sudáfrica, hasta un mecánico desempleado cuya caza ilegal de un oso grizzly terminó fatalmente cuando su rifle falló. Pero primero comenzamos con la primera historia, en la que a un hombre su arrogancia en la sabana africana le costó todo. Era el 14 de agosto de 2015, y el sol colgaba pesado sobre las suaves colinas de la provincia de Limpopo en Sudáfrica. El aire temblaba por el calor que se elevaba del suelo rojo, y los árboles de acacia atravesaban el paisaje como antiguos guardianes. Este era un territorio de caza mayor, un lugar donde la frontera entre cazador y presa podía cambiar en una fracción de segundo, y donde el respeto por la naturaleza salvaje no solo era tradición, sino una regla de supervivencia. Derek Matheson había llegado 3 días antes desde Houston. Su estuche de rifle hecho a medida y el equipo costoso lo identificaban inmediatamente como un estadounidense adinerado en busca del trofeo definitivo. Con 42 años, Derek era un gerente petrolero que había construido su fortuna a través de riesgos calculados y una confianza inquebrantable. En su casa en Texas, era conocido por sus excursiones de caza los fines de semana, venados de cola blanca, alces, ocasionalmente un jabalí. Su sala de trofeos estaba llena de cabezas disecadas y fotos enmarcadas de cacerías exitosas. Pero África era diferente. África era el lugar donde los verdaderos cazadores se probaban. Derek había solicitado expresamente una caza en solitario. Las excursiones en grupo eran para aficionados, le había dicho al organizador. Quería poner a prueba sus habilidades con animales peligrosos, sin la red de seguridad de otros cazadores o la vergüenza de necesitar ayuda. Su guía de caza profesional, un local experimentado llamado Tabo, había intentado disuadirlo de ir solo, ya que la caza de depredadores heridos requería trabajo en equipo y respaldo. Pero el dinero de Derek hablaba más fuerte que la experiencia de Tabo. El área de caza se extendía por miles de hectáreas de matorrales vírgenes, hogar de los 5 grandes y de innumerables otras especies. Los leones en esta región eran especialmente grandes y agresivos, ya que habían aprendido a evitar a los humanos mientras conservaban sus instintos naturales de caza. El terreno era engañoso. Praderas abiertas que de repente se convertían en matorrales densos y salientes rocosos, donde un animal herido fácilmente podía cambiar los papeles y convertir al cazador arrogante en la presa. Los leones africanos son depredadores de élite con un peso de hasta 190 kilogramos y pueden alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora en sprints cortos. La fuerza de mordida de un león macho supera los 45 kilogramos por centímetro cuadrado, lo suficientemente fuerte como para aplastar huesos. Cuando están heridos, se vuelven mucho más peligrosos, ya que utilizan su inteligencia y la fuerza restante para un último ataque devastador. Se sabe que regresan y atacan a sus perseguidores desde una emboscada, convirtiendo la caza en un mortal juego del gato y el ratón. La mañana había comenzado bien. Derek y Tabo habían seguido a un magnífico león macho hasta un claro cerca de un lecho de río seco. El animal era enorme, fácilmente 180 kilogramos de peso, con una melena oscura y abundante que lo identificaba como un macho dominante en su mejor momento. Derek se tomó su tiempo y preparó cuidadosamente su disparo desde 140 metros de distancia. La primera bala alcanzó al león en el hombro, un disparo limpio que debería haber sido mortal. El león rugió, tambaleándose y desapareció en un matorral de espinas Wade a bit y densa maleza. Tabo aconsejó inmediatamente paciencia. El protocolo estándar requería esperar al menos 30 minutos con un animal de presa herido, para que el animal se debilitara y muriera. Pero Derek estaba impaciente. Insistió en que había hecho un buen disparo. El león probablemente ya estaba muerto. A pesar de las protestas insistentes de Tabo, Derek agarró su rifle y se adentró solo en el matorral, decidido a obtener su trofeo rápidamente. La maleza era densa y la visibilidad se limitaba a unos pocos metros en cada dirección. Derek se abrió paso entre las espinas, siguiendo gotas de sangre en el suelo y ramas rotas por donde había pasado el león. Estaba completamente concentrado en el rastro frente a él, con su rifle listo. La confianza crecía con cada paso. Lo que no notó fue que el león herido no había usado sus últimas reservas de energía para huir, sino para volver sigilosamente. El ataque vino por detrás con una fuerza explosiva. El león había estado al acecho y había utilizado la densa maleza para ocultar su posición. Derek escuchó un gruñido profundo, justo cuando 180 kilogramos de furia herida chocaron contra su espalda y lo derribaron de cara al suelo espinoso. Las garras del león rasgaron sus hombros y su cuello, mientras la enorme boca se hundía en su nuca. Derek dejó caer el rifle cuando fue lanzado al suelo.
La mordida del león atravesó el hueso del cráneo y penetró con fuerza destructiva en el tejido cerebral. El cuerpo de Derek se estremeció una sola vez, luego se volvió flácido. El león mantuvo el agarre durante algunos segundos más antes de soltarlo y retroceder tambaleándose. La sangre de su propia herida se mezcló con la sangre de Derek en el polvo. El león herido logró dar solo unos pocos pasos antes de colapsar. La bala de Derek había hecho su trabajo. El pulmón del animal estaba perforado y sangraba internamente. Sin embargo, el león había utilizado sus últimos momentos para exigir un terrible precio del cazador que lo había perseguido tan implacablemente. Tabo encontró ambos cuerpos 20 minutos después. Derek yacía inmóvil entre las espinas, su cráneo destrozado y su cuello casi completamente cortado por las poderosas mandíbulas del león. El león había muerto a solo unos metros de distancia, su majestuosa melena ahora pegajosa de sangre. El guía pidió ayuda por radio de inmediato, pero ya nadie podía hacer nada. Una investigación de las autoridades locales clasificó la muerte como un accidente, aunque evitable. Derek había violado protocolos básicos de seguridad para la caza al perseguir solo a un animal herido. No se presentaron cargos contra el organizador de la caza, pero se cambiaron silenciosamente las directrices para que los guías ahora estén obligados a retener físicamente a los clientes en caso de un comportamiento imprudente similar. El cuerpo de Derek fue trasladado a Houston, donde su funeral atrajo a cientos de dolientes que lo recordaron como un exitoso hombre de negocios y un padre devoto, no como el cazador arrogante que subestimó fatalmente a su presa. Derek se dio cuenta demasiado tarde de que en África ni el dinero ni la reputación significan algo para los animales. Para Carl Morrison, no fue la arrogancia lo que lo puso en peligro. Fue la desesperación y la avaricia lo que lo enfrentó a un oso grizzly que defendía su cueva de invierno. Era el 3 de noviembre de 2016 y el invierno llegaba al Parque Nacional de Yellowstone. La nieve cubría los altos picos, mientras que la escarcha teñía de plata los prados cada mañana. Los famosos géiseres del parque enviaban columnas de vapor al aire claro, y la mayoría de los animales salvajes se preparaban para los duros meses venideros. Era una época en la que la naturaleza parecía especialmente indómita. Un tiempo en el que incluso los amantes de la naturaleza experimentados sabían que debían ser cautelosos. Carl Bulldog Morrison se había ganado su apodo por años de persistencia obstinada y una complexión robusta que lo hacía parecer una fuerza de la naturaleza. Con 51 años, era un mecánico desempleado de Billings, Montana, al que tanto la suerte como los ahorros se le habían agotado. Una serie de malas decisiones y peores inversiones lo había dejado desesperado, y sabía que el valor en el mercado negro de partes de oso podría resolver sus problemas financieros inmediatos. Carl había estado cazando furtivamente y legalmente en áreas protegidas durante meses, y utilizaba su conocimiento de la infancia sobre el interior de Yellowstone para evitar a los guardabosques y turistas. Prefería trabajar solo, menos testigos, sin reparto de ganancias y nadie que cuestionara sus decisiones cada vez más arriesgadas. Su rifle de caza modificado no estaba registrado, su equipo de campamento era mínimo y su respeto por los límites del parque era nulo. Los osos grizzly en Yellowstone pueden pesar más de 270 kilogramos y alcanzar hasta 2,4 metros de altura sobre sus patas traseras. Cuanto más se acerca el invierno, más agresivamente defienden las fuentes de alimento y las cuevas. La fuerza de mordida de un grizzly supera los 85 kilogramos por centímetro cuadrado y sus garras pueden llegar a medir hasta 10 centímetros de largo. Cuando se trata de proteger su territorio invernal, atacan con una fuerza devastadora. Ven a cada intruso como una amenaza directa para su supervivencia. La mañana de Carl había transcurrido con éxito. Había cazado un oso negro más pequeño cerca de un arbusto de bayas, despellejado rápidamente al animal y escondido las partes valiosas en su mochila. Sin embargo, el éxito alimentó la avaricia y Carl decidió seguir tentando su suerte. Desde hacía más de una hora, seguía a un enorme grizzly macho, siguiendo marcas de arañazos en los árboles y huellas masivas en el suelo blando. La cueva del grizzly se encontraba en una grieta natural bajo un saliente, rodeada de matorrales densos y troncos de árboles caídos. Carl se acercó con cuidado, el rifle listo, con la esperanza de atrapar al oso dormido o al menos desprevenido. Lo que no sabía, los grizzlies son de sueño ligero, especialmente cuando extraños se acercan a su refugio invernal. El oso había percibido el olor de Carl mucho antes de que el cazador furtivo lo viera. Mientras Carl se deslizaba por la maleza intentando obtener un tiro claro hacia la entrada de la cueva, el grizzly ya estaba en movimiento. El enorme animal salió de la cueva con sorprendente velocidad y silencio, posicionándose entre el intruso y su refugio invernal. Carl descubrió al oso finalmente cuando estaba a menos de 30 metros de distancia. Levantó su rifle, pero el arma ilegal
mal mantenida y modificada con piezas baratas, falló. El percutor golpeó el fulminante, pero el cartucho no se encendió. Carl manipuló el cerrojo con pánico para insertar un nuevo cartucho, pero el grizzly ya estaba atacando. 600 libras de músculo y furia cubrieron la distancia en pocos segundos. El primer zarpazo del oso lanzó el rifle de Carl de sus manos y lo arrojó de espaldas al matorral. Enormes garras le rasgaron el pecho, cortaron la chaqueta y penetraron profundamente en la carne. Carl gritó y trató de rodar para alejarse, pero el grizzly estaba de nuevo sobre él. Las mandíbulas del oso atraparon el hombro de Carl y trituraron huesos y músculos con una fuerza devastadora. El brazo de Carl se entumeció cuando los tendones se rompieron y el omóplato se quebró. El grizzly lo sacudió como una muñeca de trapo, lo soltó brevemente y luego volvió a golpear con sus garras. Profundas heridas se abrieron en la espalda y el cuello de Carl. Carl hizo un último intento desesperado por arrastrarse, pero el oso aún no había terminado. Lo agarró de la pierna y lo arrastró de vuelta a la cueva, como cualquier otra amenaza que ponía en peligro su supervivencia en invierno. El último ataque destrozó el cráneo de Carl y cortó su médula espinal. Murió en pocos minutos. Su cuerpo se aflojó en las mandíbulas del oso grizzly. El cadáver de Carl fue descubierto 3 semanas después, cuando los guardabosques notaron su vehículo abandonado en un campamento ilegal durante una patrulla de rutina. Un equipo de búsqueda con perros rastreadores finalmente encontró sus restos, parcialmente devorados y enterrados bajo ramas y suciedad que el grizzly había amontonado. El oso nunca fue encontrado ni matado. Las autoridades concluyeron que había defendido su territorio de manera natural. Una investigación reveló el pasado de Carl con infracciones de vida silvestre y sus conexiones con el comercio ilegal de productos animales. No se presentaron cargos póstumos, pero su muerte llevó a patrullas intensificadas en áreas remotas del parque. El funeral de Carl fue pequeño y silencioso, principalmente asistido por familiares que lo recordaban como un mecánico talentoso que se había desviado del camino. La avaricia de Carl lo había llevado al territorio de un oso grizzly y en la época más peligrosa del año. En el caso de Tyler Brennan, fue la imprudencia juvenil y el deseo de impresionar a su novia lo que lo puso en rumbo de colisión con una madre alligator protectora. Era el 4 de julio de 2014 y el pantano de Okefenokee estaba lleno de los sonidos del verano. Las cigarras zumbaban en los cipreses, las ranas croaban desde charcas ocultas y en algún lugar a lo lejos resonaba el profundo rugido de un caimán sobre el agua oscura. El aire estaba cargado de humedad y atravesado por el olor de la vegetación en descomposición, mientras el musgo español colgaba como cortinas fantasmales de árboles antiguos. Tyler Brennan y su novia Sarah habían viajado desde Atlanta para celebrar el Día de la Independencia con una excursión de campamento en el remoto interior del pantano. Con 19 años, Tyler acababa de salir de la escuela secundaria, lleno de confianza y decidido a demostrarle su hombría a la chica con la que llevaba 6 meses saliendo. Era atlético, popular y estaba acostumbrado a ser el centro de atención. El tipo de joven que toma riesgos para mantener su reputación. Sarah había sido escéptica al principio respecto a las fanfarronadas de Tyler, que podía atrapar un caimán con las manos desnudas. Ella había visto los programas de telerrealidad en los que las personas luchaban con caimanes, pero esos eran profesionales entrenados con equipo de seguridad y un equipo de apoyo. Tyler no tenía tal experiencia, solo temeridad juvenil y el deseo de impresionarla con acciones cada vez más peligrosas. Su campamento se encontraba en una pequeña isla de suelo seco, rodeada de agua oscura y densa vegetación. La zona era conocida entre los lugareños como un hábitat de caimanes de primera clase, especialmente en verano, cuando las hembras vigilaban sus nidos. Los caimanes americanos en Okefenokee pueden alcanzar longitudes de hasta 3,60 metros y pesar más de 225 kilogramos. Las hembras se vuelven extremadamente agresivas cuando defienden sus nidos, que construyen a finales de la primavera y vigilan durante todo el verano. La fuerza de mordida de un caimán puede superar los 140 kilogramos por centímetro cuadrado, y su giro mortal, un movimiento de rotación con el que confunden y ahogan a su presa, es una de las técnicas de caza más efectivas de la naturaleza. La confianza de Tyler había crecido durante todo el día. Había capturado con éxito varios animales pequeños, una tortuga, una serpiente, incluso un pequeño pez con las manos desnudas. Cada éxito lo hacía más audaz, y el escepticismo inicial de Sarah se transformaba gradualmente en aliento, ya que se dejaba llevar por la emoción.
La pareja había explorado la orilla cuando Tyler creyó ver un gran tronco flotando a unos 6 metros de la orilla. La forma oscura estaba completamente inmóvil, parcialmente sumergida. Solo la parte superior sobresalía por encima de la línea de agua. Para los ojos inexpertos de Tyler, parecía la oportunidad perfecta para demostrar sus habilidades. Tyler se adentró en el agua turbia, sosteniendo una soga improvisada por encima de su cabeza, con los ojos fijos en el tronco flotante. El agua estaba cálida y oscura, con una visibilidad de solo unos pocos centímetros bajo la superficie. Lo que Tyler había tomado por un tronco era en realidad una hembra de caimán de 3,60 metros de largo, que flotaba inmóvil cerca de su nido. Tyler estaba a solo 3 metros del caimán cuando de repente salió disparado del agua. El masivo reptil se catapultó hacia arriba con una fuerza increíble. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, revelando filas de dientes afilados como cuchillas. Tyler apenas tuvo tiempo de reconocer su error antes de que 225 kilogramos de furia prehistórica chocaran con toda su fuerza contra su torso. Las mandíbulas del caimán se cerraron con fuerza aplastante sobre el torso de Tyler. Sus dientes penetraron profundamente en su abdomen y espalda. Tyler gritó cuando se rompieron costillas y los órganos internos fueron comprimidos bajo la enorme presión. El caimán comenzó de inmediato su giro mortal, girando rápidamente en el agua mientras mantenía a Tyler firmemente sujeto. Mientras el caimán giraba, el cuerpo de Tyler se torció y desgarró. Su columna vertebral se comprimió y los órganos se desgarraron por el movimiento violento. El agua turbia se tiñó de rojo sangre cuando Tyler fue arrastrado bajo la superficie. Sus gritos se apagaron cuando el agua oscura llenó sus pulmones. El caimán continuó su giro mortal durante casi un minuto antes de soltar el cuerpo destrozado de Tyler y desaparecer bajo la superficie. Una investigación por parte de la Autoridad de Vida Silvestre del estado de Georgia clasificó la muerte de Tyler como un accidente, causado por un comportamiento imprudente en un área conocida por ser peligrosa. No se presentaron cargos, pero el incidente llevó a la colocación de señales de advertencia adicionales y a patrullas reforzadas en zonas de campamento populares. Sarah necesitó atención psicológica para procesar el trauma de haber sido testigo del ataque. El funeral de Tyler atrajo a cientos de sus antiguos compañeros de clase y de equipo, quienes lo recordaron como un joven alegre, cuyo exceso de confianza finalmente le costó la vida. Sus padres crearon un fondo de becas en su nombre y se comprometieron a educar sobre la seguridad con la vida silvestre. La necesidad de Tyler de probarse a sí mismo lo había llevado al territorio de una madre caimán en época de cría. En cambio, para Eduardo Vázquez fue una vida llena de experiencia la que finalmente no pudo contra la debilidad que dejó su enfermedad incurable, cuando se encontró con una jaguar que defendía a sus crías. Era el 28 de febrero de 2017 y la selva amazónica de Perú se mostraba en su faceta más implacable. La temporada de lluvias había convertido cada sendero en un parque de obstáculos fangoso, mientras el dosel goteaba incesantemente, humedad que nunca parecía secarse. Insectos pululaban en densas nubes y el aire era tan húmedo que cada respiración se sentía como un ahogamiento. En lo profundo de este infierno verde, donde la civilización era solo un recuerdo, reinaba la ley de la selva. Eduardo Vázquez llevaba más de 30 años recorriendo estos senderos, guiando a clientes adinerados en la caza de jaguares, que alcanzaban precios altísimos entre coleccionistas de todo el mundo. Con 58 años, era considerado uno de los rastreadores más respetados de la región. Un hombre cuyo conocimiento sobre la selva era legendario tanto entre los lugareños como en la comunidad internacional de cazadores. Pero Eduardo estaba gravemente enfermo y lo sabía. Había recibido el diagnóstico de cáncer 6 meses antes. Agresivo, inoperable e incurable. Los médicos en Lima le habían dado menos de un año, tal vez 6 meses, si tenía suerte. Eduardo había recibido la noticia con esa calma estoica que lo había caracterizado toda su vida, pero por dentro estaba conmocionado. Había pasado toda su vida adulta en la selva, y la idea de morir en una cama de hospital le resultaba insoportable. Eduardo había decidido hacer una última cacería, no por el dinero, sino por orgullo. Quería demostrarse a sí mismo que, a pesar de su estado de salud, todavía era capaz de vencer al depredador supremo de la selva. Sería una cacería en solitario, sin clientes ni ayudantes. Solo él contra el felino más peligroso de Sudamérica. Su familia había intentado detenerlo, pero la decisión de Eduardo estaba tomada. El área que había elegido estaba profundamente en el Parque Nacional Manu, donde los jaguares eran conocidos por ser especialmente grandes y agresivos. El terreno era traicionero incluso para personas completamente sanas,
barrancos empinados, ríos ocultos y una vegetación densa que podía ocultar a un depredador hasta el último momento. Para un hombre debilitado por el cáncer y la quimioterapia, era casi una misión suicida. Los jaguares son los terceros felinos más grandes del mundo. Los machos pueden pesar hasta 115 kilogramos y poseen la mordida más fuerte de todas las grandes felinas, más de 1050 kilogramos por centímetro cuadrado. Son solitarios y capaces de aplastar con facilidad caparazones de tortugas y cráneos de caimanes. Las jaguares hembras con crías son especialmente peligrosas. Defienden a sus crías con feroz determinación contra cualquier amenaza percibida. Eduardo había seguido a una gran hembra de jaguar durante 2 días, siguiendo sus huellas en el barro y las marcas de arañazos en los árboles. Su enfermedad lo había ralentizado más de lo que quería admitir. Se cansaba rápidamente, sus manos temblaban ocasionalmente y sus reflejos ya no eran como antes. Sin embargo, su conocimiento sobre el comportamiento de los jaguares seguía siendo agudo y había logrado acorralar al felino cerca de una elevación rocosa, donde había establecido su guarida. Lo que Eduardo no sabía era que la jaguar había dado a luz a 2 crías recientemente. La cueva, die entdeckt hatte, war kein gewöhnlicher Ruheplatz. Sie war ein Kinderzimmer und die Mutter war bereit, ihr Leben zu geben, um ihren Nachwuchs zu verteidigen. Als Eduardo sich durch das dichte Unterholz näherte, positionierte sich die Jaguarin bereits zwischen dem Eindringling und ihren Jungen. Eduardo entdeckte die Jaguarin, als etwa 12 Meter entfernt war. Ella se agachó cerca de la entrada de la cueva. Era magnífica, casi 2 metros de largo, con el característico patrón de rosetas que la identificaba como un ejemplar destacado. Eduardo levantó lentamente su rifle y apuntó cuidadosamente a su pecho. Para alguien con su experiencia, debería haber sido un disparo fácil. Pero cuando el dedo de Eduardo apretó el gatillo, dudó. Algo en la postura de la jaguar, en la forma en que se mantenía firme en lugar de huir, provocó un momento de incertidumbre en él. En este decisivo segundo de vacilación, la jaguar sintió su debilidad y atacó. El gran felino cubrió la distancia con 3 poderosos saltos. Sus músculos se tensaron bajo el pelaje moteado. El disparo de Eduardo falló cuando la jaguar se abalanzó sobre él. Sus garras recorrieron su pecho y hombros. El impacto lo lanzó de espaldas al matorral. Su rifle voló varios metros lejos de sus manos. Las mandíbulas de la jaguarina se cerraron con fuerza devastadora en la garganta de Eduardo. Sus colmillos, diseñados para aplastar huesos, penetraron profundamente en su cuello, cortaron arterias y aplastaron su tráquea. Las manos de Eduardo se aferraron débilmente a la cabeza del felino, pero su fuerza ya estaba menguando. La pérdida de sangre y la falta de oxígeno pasaron factura. La jaguar mantuvo su agarre durante casi 1 minuto, asegurándose de que la amenaza para sus crías estuviera eliminada. Los movimientos de Eduardo se hicieron cada vez más débiles, hasta que su cuerpo finalmente se relajó por completo. Solo entonces la felina lo soltó y regresó a su guarida, donde 2 pequeños cachorros esperaban la protección de su madre. El cuerpo de Eduardo yacía inmóvil en la maleza de la jungla del desierto. Su sangre se filtraba en la tierra fértil, que durante tantos años había sido su hogar. La jaguar lo había matado rápida y eficientemente, con las mismas técnicas que habían hecho de su especie uno de los depredadores más exitosos de América. Un grupo de búsqueda organizado por la familia de Eduardo encontró sus restos 4 días después, guiados por las coordenadas GPS de su comunicador satelital. La jaguar y sus crías ya habían desaparecido y habían abandonado el cubil tras el enfrentamiento. Las autoridades de vida silvestre no hicieron ningún intento de rastrear o matar al animal. Ella había actuado instintivamente para proteger a sus crías. Al funeral de Eduardo asistieron cientos de personas de toda la cuenca del Amazonas, rastreadores, cazadores, investigadores y líderes indígenas que lo habían conocido y respetado. Fue enterrado en su ciudad natal con todos los honores, en memoria de un hombre que vivió y murió según sus propias reglas. La jaguarina, a la que había querido matar, continuó criando a sus crías en la profundidad de la selva, sin saber que su acto de defensa había terminado con la carrera de uno de los cazadores más legendarios de Perú. La enfermedad de Eduardo le había robado los reflejos que quizás le habrían salvado la vida. En el caso de Marcus Delacroix, fue la rivalidad fraternal y el orgullo imprudente lo que lo llevó al agua con un tiburón blanco de 5,5 metros de largo frente a la costa de Cape Cod. Era el 19 de agosto de 2013 y las aguas frente a Cape Cod estaban llenas de vida. Las focas se asoleaban en salientes rocosos, mientras los barcos pesqueros bordeaban el horizonte.
Sus tripulaciones trabajaban en las ricas aguas que durante generaciones habían alimentado a las familias de Nueva Inglaterra. Pero bajo la superficie patrullaban depredadores prehistóricos por las profundidades, atraídos por la abundancia de presas y el cálido agua veraniego. Era temporada alta para los tiburones blancos y los pescadores experimentados sabían que había que ser cautelosos. Marcus Delacroix había trabajado toda su vida en estas aguas, siguiendo los pasos de su padre y abuelo. Con 29 años, era el mayor de los dos hermanos que dirigían juntos una pequeña empresa de pesca comercial desde Provincetown. Marcus siempre había sido el más agresivo y competitivo de los dos, siempre al límite de lo posible, lo que a menudo ponía nervioso a su hermano menor Antoine. La familia Delacroix había pescado durante 4 generaciones en las aguas frente a Cape Cod y se había ganado una reputación por su arduo trabajo y colaboración sin problemas. Sin embargo, Marcus siempre sentía la necesidad de demostrarse como el mejor pescador, a menudo asumiendo riesgos innecesarios para hacer capturas más grandes o explorar aguas más peligrosas. La rivalidad con Antoine era generalmente amistosa, pero últimamente se había intensificado, ya que ambos hermanos luchaban por mantener rentable el negocio pesquero. Su barco, un vehículo pesquero comercial de 9,75 metros de largo llamado Marie Claire, nombrado en honor a su abuela, estaba bien equipado para la pesca de altura, pero no diseñado para cazar grandes depredadores. Los hermanos habían estado persiguiendo durante varios días a un enorme tiburón blanco, atraídos por informes de otros pescadores sobre un macho de 5,5 metros de largo, que había sido avistado cazando cerca de las colonias de focas. Los tiburones blancos son depredadores ápice, que pueden alcanzar longitudes de más de 6 metros y pesar más de 2.250 kilogramos. Su fuerza de mordida supera los 2.700 kilogramos por centímetro cuadrado, y sus dientes afilados como navajas están diseñados para desgarrar carne y hueso con devastadora eficiencia. Son cazadores de emboscada que atacan desde abajo y utilizan su increíble velocidad y fuerza para golpear a presas desprevenidas con embestidas mortales. Marcus había convencido a Antoine de anclar cerca de una colonia de focas donde los tiburones blancos suelen cazar, aunque su hermano protestó por el peligro. La zona era conocida entre los pescadores locales como un lugar donde los tiburones se reunían para alimentarse, extremadamente peligroso para cualquiera que imprudentemente entrara al agua. El enorme tiburón había estado rodeando su bote durante más de 1 hora. Su aleta dorsal cortaba la superficie del agua mientras investigaba la presencia inusual en su territorio de caza. Marcus se ponía cada vez más emocionado cuanto más observaba al depredador. Veía en ello la oportunidad de demostrarle a Antoine su superioridad de una vez por todas. Contra todo sentido común y todas las normas de seguridad en el mar, Marcus decidió entrar al agua con un arpón. Antoine intentó desesperadamente detener a su hermano y le recordó que su padre nunca habría intentado una maniobra tan imprudente. Pero Marcus estaba decidido a demostrar que era el mejor pescador, el hermano más valiente, el que debía dirigir el negocio familiar. Se puso su traje de neopreno, agarró la pesada arpón e ignoró las objeciones cada vez más pánicas de Antoine. El agua estaba clara, pero engañosamente tranquila, cuando Marcus se deslizó por el borde del barco. Podía reconocer la enorme figura del tiburón en las profundidades, cómo su poderosa cola lo impulsaba sin esfuerzo a través del agua. Marcus se posicionó cerca de la superficie, la arpón lista, y esperó el momento perfecto para atacar. El tiburón blanco se acercaba directamente desde abajo, utilizando la luz del sol en la superficie del agua para camuflarse. Marcus no notó el ataque. La enorme cabeza del tiburón rompió la superficie con una fuerza explosiva. Sus mandíbulas se abrieron de par en par, revelando filas de dientes triangulares. La primera mordida alcanzó a Marcus en el torso. Los dientes del tiburón cortaron con precisión quirúrgica el traje de neopreno y la carne. Marcus gritó cuando las mandíbulas del tiburón se cerraron alrededor de su torso. Aire fresco, un nuevo comienzo. La tierra bajo sus pies era firme, pero su espíritu era libre. Había encontrado un camino que lo llevaba a nuevos horizontes. En las profundidades del bosque había una vieja cabaña que estaba rodeada de sombras misteriosas. Hogar de una antigua leyenda que vivía desde generaciones. Piedra en este bosque parecía ser un narrador. Y Marcus estaba listo para colocar la primera piedra y revelar los secretos que se enroscaban en él. Dibujó un círculo y atacó de nuevo, esta vez con una precisión mortal. El segundo ataque fue devastador. Las mandíbulas del tiburón se cerraron alrededor del torso de Marcus. Sus dientes le arrancaron un brazo y aplastaron la caja torácica.
La fuerza de la mordida levantó parcialmente a Marcus del agua antes de que el tiburón lo arrastrara de nuevo hacia abajo y comenzara a sacudirlo violentamente. Los tiburones blancos usan sus dientes para desgarrar grandes presas. El cuerpo de Marcus se volvió débil debido a la pérdida masiva de sangre y las lesiones internas que abrumaron su organismo. El tiburón continuó el ataque por unos segundos más. Colocó la primera piedra de la vieja cabaña. Era una piedra pesada, pero con cada paso se acercaba a la entrada del misterioso laberinto. En las paredes mismas, llenas de antiguas imágenes y escrituras que invitaban a un viaje. Pero no había nada más que recuperar excepto fragmentos del equipo de Marcus y su chaleco salvavidas. El gran tiburón blanco nunca fue encontrado. Había regresado a las profundidades para... Las autoridades costeras clasificaron la muerte de Marcos como un accidente causado por un comportamiento imprudente en un área conocida por la presencia de tiburones. No se presentaron cargos, pero el incidente llevó a advertencias de seguridad más estrictas para los pescadores cerca de las colonias de focas durante la temporada de tiburones. Antoine continuó con el negocio familiar solo, pero nunca volvió a las aguas. El funeral fue asistido por cientos de pescadores y miembros de la comunidad que lo recordaron como un marinero experimentado, un hombre cuya competencia finalmente le costó la vida. La operación pesquera de la familia Delacroix continuó bajo la dirección de Antoine, pero la rivalidad que llevó a Marqués a tomar Justo cuando uno piensa que estos 5 cazadores han aprendido la lección más dura de todas, es cuando realmente comienza. Haz clic en el siguiente video para ver más historias que te mostrarán por qué la naturaleza nunca perdona y nunca olvida.